En este momento parece que el peor enemigo de la Cuarta Transformación es la barredora. ¿Por qué? Pues porque está amenazando con destruir la supuesta superioridad moral del oficialismo, porque está ensuciando al movimiento en el poder y porque abre la pregunta acerca de los vínculos entre el gobierno y el crimen organizado. La barredora no es cualquier cártel, es un grupo criminal extremadamente violento, es el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, creado desde el gobierno de Tabasco. Tiene todo el sello del Mencho: decapitaciones, torturas e intimidaciones casi terroristas. Es un grupo criminal muy incómodo para el régimen porque nació en Tabasco, el estado del expresidente López Obrador, y también de su secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Es un cártel que se dedicó, como una de sus principales actividades, a robar combustible de la refinería de Dos Bocas, la cual no solo ensucia uno de los megaproyectos más importantes del sexenio pasado, sino que pulveriza la narrativa de que el huachicol ya se había terminado. En otras palabras, es un cártel con el sello de la Cuarta Transformación que está poniendo en jaque la pureza del régimen. La barredora ha sido señalada por dedicarse al huachicol y a la defensa territorial de Tabasco, pero no solamente eso. Una reciente investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha señalado que, según conversaciones interceptadas por la Secretaría de la Defensa, también se dedicó a suministrar petróleo para las obras del Tren Maya. Una vez más, señalamientos de narcocorrupción en el corazón del obradorismo. Esto, además de los delitos de extorsión, protección al narcomenudeo y tráfico de personas. La pieza que llegó para destruirlo todo es Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad en Tabasco de Adán Augusto López, quien después fue secretario de Gobernación, ¿se acuerdan?, del presidente López Obrador. Aunque en teoría Bermúdez estaba en el cargo para prevenir el crimen, era conocido como el comandante H. Era el líder de la barredora. En este momento, Hernán Bermúdez tiene una orden de arresto y, como logró escapar del país, tiene una ficha roja de la Interpol. La gente de la Cuarta Transformación, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, han querido resaltar el hecho de que fue el gobierno de Tabasco, encabezado por el morenista Javier May, quien investigó y quien ahora persigue a Hernán Bermúdez. Nos han dicho hasta el cansancio que ellos no son iguales, que ellos son diferentes, que no va a haber impunidad para nadie, lo cual está muy bien. Pero lo que es innegable es que hubo en el sexenio anterior una sospechosa negligencia. Durante años, fue un secreto a voces, nos cuentan, que Hernán Bermúdez, más que ser un policía, era un líder criminal con actividades ilícitas que datan, dicen, de principios de los 90. El expresidente López Obrador intentó negar los hechos diciendo que era parte del golpeteo de la oposición, pero ahí están, por ejemplo, las filtraciones de las llamadas Guacamaya Leaks, liberadas a fines del 2022, que dan a conocer que el ejército mexicano conocía la agenda delincuencial de Bermúdez Requena desde el 2019. Así es que, pues, hagamos cuentas, son años de inacción. Y hoy la pregunta que muchos se hacen es si las actividades criminales de la barredora llegan hasta Bermúdez o si hay una pieza más arriba que él. De entrada están los señalamientos contra Carlos Manuel Merino Campos, quien fue gobernador de Tabasco del 21 al 24 y que hoy está encargado de la red aeroportuaria del país y del abastecimiento de combustible para los aviones. Y por supuesto, la pregunta de si el líder de los morenistas en el Senado, Adán Augusto López, sabía algo del tema.
Él ha dicho que no. El oficialismo ha respaldado a Adán Augusto, pero al mismo tiempo han insistido en que responda públicamente a las acusaciones en su contra. La presidenta Sheinbaum confirmó que hasta el momento no hay ninguna investigación en contra de Adán Augusto. Ayer por la mañana, en una entrevista, Adán Augusto negó tener la mínima sospecha de las actividades criminales de Hernán Bermúdez y unos días antes había dicho que estaba a disposición de las autoridades para cualquier requerimiento que pudieran hacerle. Claro que una cosa son las responsabilidades legales que están en manos de las fiscalías y otra muy distinta son las responsabilidades y las consecuencias políticas del caso. Aunque el gobernador tabasqueño Javier Maya advirtió sobre las actividades criminales de Bermúdez desde noviembre del año pasado, el asunto permaneció más o menos oculto, fuera del radar. Y quien realmente lo dio a conocer fue el general de brigada Miguel Ángel López Martínez, jefe de la 30 Zona Militar, por quien nos enteramos de que Bermúdez estaba prófugo de la justicia porque había huido del país desde febrero de este año. Estamos en julio. Son muchos meses, ¿no?, de negligencias y de secrecía para un caso tan relevante como este. Otra pregunta es por qué y con la autorización de quién un jefe militar ventilaría información así. A mí me llama mucho la atención que todo esto se esté conociendo ahora, que la presidenta Sheinbaum está luchando frontalmente, como nunca antes, contra el robo de combustible. Puede tratarse de una coincidencia, no pensemos mal, pero pues es difícil, ¿no?, que las haya en política. Sea como fuere, estamos ante el caso que más ha ensuciado al sexenio de López Obrador y a su círculo más cercano. Porque aquí no somos los periodistas, ni los opositores, sino el propio morenismo y el ejército los que están destapando la pudrición. Como diría el actual secretario de Gobierno de Tabasco, toca ver si la presidenta Sheinbaum y si las fiscalías son capaces de limpiar una de las herencias malditas, otra más, del sexenio pasado. Esta vez se trata de una herencia de pactos criminales, de corrupción, de huachicol y de sangre. Yo soy Adela Micha.